Ya no tienes nada más que ofrecer. Las palabras de Juan Carlos cortaron el aire como un cuchillo afilado. Estaba paralizada en aquella sala helada, con el irritante sonido de la luz fluorescente parpadeando sobre mí. Ni siquiera me miró a los ojos mientras lo decía, como si fuera invisible. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis manos temblaban tanto que tuve que cruzar los brazos para disimular. Todo lo que había construido durante años, mis ideas, mi arduo trabajo, lo había echado por la borda con una sonrisa arrogante en el rostro. Cuando anunció mi descenso a recepcionista, sentí como el calor me subía por el cuello hasta quemarme las mejillas. Humillación. Eso era lo que quería hacerme sentir. Pero, por dentro, algo también empezó a arder. No era ira común. Era fuego. Un fuego que me decía: le vas a demostrar quién eres realmente. Si quieres ver cómo convertí esa humillación en victoria, inscríbete ahora. Descubrirás cómo le di la vuelta a la tortilla a un jefe arrogante e hice historia. Un viaje lleno de giros, emociones y superación que te mantendrá en vilo de principio a fin. Soy Sofía Ramírez, y esta historia comienza conmigo sentada, en esa fría sala, escuchando las palabras que lo cambiarían todo. Tengo 36 años, y soy de las que siempre dan lo mejor de sí en todo lo que hacen. Desde que empecé a trabajar en la fábrica de cerámica de Guadalajara, a los 24 años, dediqué mi vida a ese lugar. Cada proyecto, cada idea innovadora, cada hora extra era mi oportunidad de demostrar que podía marcar la diferencia. No soy perfecta. A veces soy demasiado terca, otras veces demasiado idealista, pero siempre he jugado limpio. Siempre he creído que el trabajo duro se vería recompensado. Hasta ese día. Juan Carlos es todo lo contrario a mí. Es el típico hombre que utiliza su poder para intimidar. A sus 50 y tantos años, se cree invencible, como si fuera el dueño no solo de la empresa, sino también de las personas que trabajan en ella. Su arrogancia es tal que ni siquiera intenta ocultar su desprecio por los demás. Le gusta controlar todo y a todos, pero lo que más me irritaba era su total falta de reconocimiento por el esfuerzo ajeno. Para él, nadie merece crédito más que él mismo. Y eso es exactamente lo que hizo conmigo. Borró años de mi trabajo, como si no valieran nada. Pero no estoy sola en este viaje. Elena Morales, mi mejor amiga desde la universidad, es una de las pocas personas que realmente me entiende. Es el tipo de persona que siempre encuentra la manera de hacerte sentir mejor, incluso en los peores momentos. Inteligente, leal y con una mente brillante para los negocios. Ha sido mi mayor aliada cuando todo parecía perdido. Cuando le conté lo que había hecho Juan Carlos, no dudó en apoyarme. «Esto no va a quedar así», me dijo con esa determinación que solo ella tiene. «Vamos a darle la vuelta a la situación». Tenía razón. Necesitaba un plan, algo que le demostrara a Juan Carlos que había subestimado a la mujer equivocada. Pero para eso tendría que ser más inteligente, más rápida y más resistente que nunca. No sería fácil, pero sabía que tenía algo que demostrar, no solo a él, sino a mí misma. Porque, en el fondo, esta historia no es solo sobre venganza, es sobre demostrarle al mundo, y sobre todo a mí misma, que soy capaz de superar cualquier obstáculo. Y con Elena a mi lado, sabía que tenía una oportunidad real de darle la vuelta a la situación. Estos son los personajes de este viaje. Yo, Sofía, la mujer que decidió luchar. Juan Carlos, el hombre que subestimó el poder de una mujer herida. Y Elena, la amiga que nunca dudó de mí, incluso cuando yo misma dudaba. Juntos formamos el corazón de esta historia. La sala de Juan Carlos era como él, fría, intimidante y sofocante. Las paredes eran demasiado blancas, casi estériles, como si cualquier rastro de humanidad estuviera prohibido allí dentro. El aire acondicionado siempre estaba al máximo, incluso en los días más frescos, dejándome los brazos helados bajo la blusa fina. Podía oler el café viejo que se había olvidado en la taza sobre su mesa. Un aroma amargo que parecía pegarse
a las paredes y al fondo de mi garganta. Era como entrar en una trampa en la que sabías que algo malo estaba a punto de suceder. Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban de forma irritante, emitiendo un zumbido bajo que aumentaba mi nerviosismo por segundos. Afuera, el ruido de las máquinas de la fábrica resonaba a través de las ventanas cerradas, un recordatorio constante de que, ahí fuera, las cosas seguían funcionando con normalidad, mientras que aquí dentro sentía como si el mundo se estuviera derrumbando. Había un reloj en la pared y el sonido mecánico de las manecillas avanzando parecía gritarme: «Se acabó el tiempo». La mesa de Juan Carlos era enorme, imponente, como si fuera una barrera entre nosotros. Estaba sentado detrás de ella, con los codos apoyados y esa sonrisa arrogante en la cara. Su silla de cuero chirriaba cuando se movía, como si hasta eso quisiera llamar más la atención sobre su presencia. En la esquina de la habitación había una estantería con trofeos y certificados que coleccionaba como pruebas de su superioridad. Nada allí parecía humano, ni un cuadro, ni una planta, nada que pudiera suavizar ese ambiente pesado. Podía sentir cómo me sudaban las manos mientras agarraba con fuerza el asa de mi bolso, tratando de mantener la compostura. Mis tacones golpeaban el frío suelo de mármol mientras cambiaba el peso de un pie al otro, inquieta. La sensación de ser pequeña en aquella enorme sala me consumía. Cada detalle parecía diseñado para recordar quién tenía el control. Pero, por mucho que aquella sala intentara intimidarme, algo dentro de mí comenzaba a rebelarse. Aquellas frías paredes no iban a definirme. Saliría de allí con más fuerza que cuando entré, porque aquel lugar no sería mi fin. Solo sería el comienzo. Esa degradación no fue solo una humillación pública. Fue un golpe directo a mi autoestima. Había dedicado más de una década de mi vida a esa empresa, y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que había construido se reducía a nada. Juan Carlos me llamó a esa sala y me dijo sin dudar: «Estás siendo trasladada a recepción». No hubo explicaciones, ni oportunidad de defenderme. Simplemente me despidió como si fuera desechable. Quería gritar. Quería preguntarle qué había hecho mal, pero sabía que no me daría una respuesta sincera. Para él, yo era solo una pieza más en el tablero. Alguien que podía ser sustituida o degradada según le conviniera. Lo peor no fue lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. Su tono de voz era frío, despectivo, como si estuviera hablando con alguien insignificante. Ni siquiera me miró a los ojos mientras destruía años de mi trabajo con palabras calculadas. Era como si quisiera asegurarse de que sintiera cada segundo de esa humillación. Cuando salí de la sala, las lágrimas me ardían en los ojos, pero las contuve con todas mis fuerzas. No iba a darle la satisfacción de verme llorar. En el pasillo, algunos compañeros fingieron no darse cuenta de mi presencia, evitando el contacto visual. Otros murmuraban cosas que no entendía, pero podía sentir el peso de sus juicios silenciosos. Era como si me hubieran expulsado del lugar donde siempre me había sentido como en casa. Aquellas personas, con las que había trabajado codo con codo durante años, ahora me veían como a una extraña. Aquella noche fue muy larga. Apenas pude dormir, reviviendo la escena una y otra vez en mi cabeza. Cada palabra que dijo Juan Carlos resonaba como un martillo golpeando mi pecho. Pensé en rendirme, en dejarlo todo y buscar otro trabajo. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar eso. No podía permitir que él me tratara como basura y siguiera impune. La idea comenzó pequeña, como una chispa. ¿Y si pudiera hacer algo más grande? ¿Y si pudiera demostrarle que había subestimado a la mujer equivocada? Empecé a pensar en formas de contraatacar. Sabía que no sería fácil. Juan Carlos era el dueño de la empresa y yo solo era una empleada. Pero entonces recordé algo que Elena había comentado una vez. Las empresas están hechas de dinero, Sofía, y el dinero puede cambiar de manos. Tenía razón. Empecé a investigar el mercado de la cerámica, estudiando informes financieros y analizando cómo funcionaba la empresa a puerta cerrada. Descubrí que la fábrica llevaba tiempo atravesando dificultades financieras, algo que Juan Carlos había ocultado muy bien.
Eso significaba que no era invencible. Tenía puntos débiles. Pero, aún así, la idea de comprar la empresa parecía imposible. No tenía suficiente capital ni contactos en el mundo de los negocios, así que decidí empezar, poco a poco. Investigué formas de adquirir acciones de forma anónima, buscando inversores dispuestos a apostar por mí. Fue un proceso lento y lleno de obstáculos, pero sabía que tenía que intentarlo. Cada decisión que tomé a partir de ese momento estuvo guiada por un único pensamiento: demostrar que merecía respeto, no solo como empleada, sino como persona. Ese fue el comienzo de mi plan. El conflicto ya no era solo entre Juan Carlos y yo, era entre mí y el sistema que permitía que hombres como él pisotearan a otras personas sin consecuencias. No luchaba solo por mi orgullo, luchaba por mi dignidad, por los demás empleados que también habían sido menospreciados y por el derecho a que se me reconociera mi valor. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no tenía otra opción. O lo afrontaba de frente, o dejaría que él me definiera para siempre. Y eso, me prometí a mí misma, nunca sucedería. Mi primer intento de comprar acciones de la empresa fue un desastre total. Había pasado semanas investigando, aprendiendo sobre el mercado y buscando inversores que pudieran ayudarme. Encontré una pequeña correduría en Ciudad de México dispuesta a apostar por mí, pero no sabía que Juan Carlos siempre iba un paso por delante. Tenía ojos y oídos por todas partes, y antes de que pudiera cerrar ningún acuerdo, se enteró. Fue en una reunión de equipo, o más bien en un espectáculo de humillación pública, cuando me lo echó todo en cara. «He oído que estás tramando algo interesante, Sofía», me dijo con esa sonrisa sarcástica que me hacía querer apretar los puños hasta que las uñas se me clavaran en las palmas. Todos los ojos se posaron en mí y sentí que me ardía la cara de vergüenza. Continuó: «¿De verdad crees que puedes jugar en mi campo? Nunca lo conseguirás». Quería responder, pero mi voz simplemente no salió. Me quedé allí parada, como una niña pillada haciendo travesuras, mientras él se reía con sus aduladores compañeros. En ese momento, me sentí completamente expuesta, como si todos supieran que estaba intentando luchar contra algo mucho más grande que yo. Y tal vez era cierto. Tal vez era ingenua al pensar que podía enfrentarme a él. Pero eso no importaba. El daño ya estaba hecho. Mi intento fallido solo me dejó más vulnerable. Después de esa reunión, me fui directamente a casa, donde pasé horas sentada en la sala oscura, mirando al techo. Elena llamó, preocupada, pero no contesté. No quería hablar con nadie. Solo podía pensar en cómo había fallado. Todo parecía tan claro en mi cabeza cuando empecé, pero ahora me daba cuenta de lo ilusorio que era mi plan. Juan Carlos lo controlaba todo, desde los contratos hasta los empleados leales a los que pagaba bien para que fueran sus ojos y oídos. ¿Cómo alguien como yo, sin recursos, podía competir con eso? Pero entonces sucedió algo. En medio de toda esa oscuridad, recordé algo que mi padre siempre decía: cuando se cierran las puertas, es porque el camino correcto aún no se ha abierto. Suena a cliché, lo sé, pero en ese momento esas palabras me tranquilizaron. Decidí que tenía que empezar de nuevo, pero esta vez sería diferente. No podía actuar sola. Necesitaba ayuda de verdad, de personas que entendieran el juego mejor que yo. Llamé a Elena y le conté todo. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo: «Vale, hagámoslo bien». Elena conocía a gente importante. Me presentó a un amigo suyo, Miguel, un asesor financiero que trabajaba con empresas medianas. Era meticuloso e inteligente, justo el tipo de persona que necesitaba a mi lado. Quedamos en una cafetería discreta en el centro de la ciudad y allí le expliqué mi plan. Para mi sorpresa, no pensó que estuviera loca. Al contrario, vio potencial. «Si realmente quieres cambiar las reglas del juego, tienes que ser invisible», me dijo. «Nada de corredores de bolsa locales, nada de movimientos obvios. Vamos a comprar las acciones en partes tan pequeñas que nadie se dará cuenta. Y lo haremos sin que Juan Carlos se entere.
Era un plan arriesgado, pero no tenía otra opción. Empezamos poco a poco, adquiriendo paquetes mínimos de acciones a través de cuentas anónimas en diferentes países. Cada transacción era como colocar silenciosamente un ladrillo en un muro que esperaba construir lo suficientemente alto como para derribar a Juan Carlos. Pero, incluso con este nuevo plan, la presión era enorme. Apenas dormía, preocupada porque él lo descubriera de nuevo. Cada llamada inesperada o mensaje en el móvil me hacía pensar que todo se había acabado. Había momentos en los que pensaba en rendirme, en dejarlo todo y seguir adelante con mi vida. Al fin y al cabo, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Cuánto tiempo y energía estaba dispuesta a gastar luchando contra alguien que parecía invencible? Aún así, algo dentro de mí no me permitía rendirme. No era solo venganza, era orgullo. Era el deseo de demostrar que merecía estar allí, que mi trabajo valía algo. Y sobre todo, era la sensación de que, si me rendía ahora, me estaría traicionando a mí misma. Así que continué. A pesar del miedo, a pesar de las dudas, seguí adelante. Porque, en el fondo, sabía que era mi única oportunidad de cambiar las reglas del juego. Después de semanas de arduo trabajo y movimientos cuidadosos, finalmente, comencé a ver los primeros signos de progreso. Logramos adquirir pequeños paquetes de acciones de la empresa sin que Juan Carlos se diera cuenta, o al menos eso creía yo. Cada compra era como una victoria silenciosa, un paso hacia mi objetivo. Miguel supervisaba todo de cerca, asegurándose de que nuestras transacciones fueran discretas. Me sentía como si estuviera navegando en aguas peligrosas, pero por primera vez desde aquel día en la oficina de Juan Carlos, tenía esperanza. Elena también estaba animada. «Lo estás consiguiendo, Sofía», me dijo una noche mientras tomábamos café en mi cocina. «De verdad que está saliendo bien». Y, por un momento, le creí. Con cada informe que Miguel me enviaba mostrando el aumento gradual de mis participaciones, sentía una sensación de alivio creciente. Era como si el peso que llevaba sobre los hombros comenzara a disminuir. Quizás era posible. Quizás realmente podía darle la vuelta a la situación. Pero esa sensación de seguridad no duró mucho. Fue durante una reunión aparentemente rutinaria en la fábrica cuando las cosas comenzaron a cambiar de nuevo. Juan Carlos entró en la sala con una expresión extraña en el rostro, como si algo le molestara, pero intentara disimularlo. Empezó a hablar de mejoras operativas y nuevos proyectos, pero luego soltó una frase que me dejó helado. Últimamente he notado algunas irregularidades en las transacciones de la empresa. Estoy investigando. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Irregularidades? ¿Lo sabía? Miré a mi alrededor para ver si alguien me estaba mirando, pero todos parecían concentrados en sus palabras. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba en pánico. ¿Habíamos dejado algún rastro? ¿Alguno de los inversores había hablado demasiado? En los días siguientes, la tensión volvió con toda su fuerza. Empecé a notar pequeños cambios a mi alrededor. Algunos compañeros evitaban hablar conmigo, mientras que otros hacían comentarios vagos sobre movimientos extraños en la empresa. Incluso Elena parecía preocupada cuando le conté lo de la reunión. «Está desconfiado», dijo, mordiéndose el labio. «Tenemos que tener aún más cuidado». Fue entonces cuando recibí una llamada de Miguel. Su voz sonaba tensa al otro lado de la línea. «Sofía, tenemos un problema», dijo. «Alguien está manipulando las cuentas. No sé quién, pero están intentando rastrear nuestras transacciones». Se me hizo un nudo en el estómago. Nuestro plan, que parecía tan sólido, ahora parecía a punto de derrumbarse. Sabía que Juan Carlos no se rendiría fácilmente, haría lo que fuera para proteger su imperio. A pesar del miedo, decidí no retroceder. Llamé a Miguel y le pedí que reforzara nuestras defensas, creando capas adicionales de anonimato en las transacciones. También convencí a algunos de los inversores para que retiraran temporalmente sus participaciones hasta que se calmaran las aguas. Era arriesgado, pero no teníamos otra opción.
Durante ese tiempo, viví en un estado de alerta constante, esperando el golpe final que podría destruirlo todo. Pero, por muy aterrador que fuera, ocurrió algo inesperado. Juan Carlos empezó a distraerse con otros asuntos. Corrieron rumores de que estaba enfrentándose a problemas personales y financieros fuera de la empresa. Parecía que, por mucho que intentara controlarlo todo, su vida estaba empezando a desmoronarse. Eso me dio un breve respiro, una falsa sensación de que quizá había escapado. Durante unos días, me permití relajarme un poco. Pensé que quizá lo peor ya había pasado, pero en el fondo, sabía que solo estaba posponiendo lo inevitable. Juan Carlos no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Cuando descubriera lo que estaba tramando, la batalla sería aún mayor. Y yo tenía que estar preparada para ello. Cuando creía que las cosas empezaban a calmarse, la tormenta volvió con toda su fuerza. Fue una mañana aparentemente normal cuando recibí un correo electrónico que me dejó sin aliento. Era de uno de nuestros pequeños inversores, alguien que había comprado solo unos cuantos paquetes de acciones para ayudarnos. En el texto decía que estaba bajo presión de Juan Carlos. Había sido contactado directamente por mi jefe, quien lo amenazaba con demandas legales si seguía involucrado en movimientos sospechosos en la empresa. El inversionista estaba asustado y decidió vender sus acciones de inmediato. Mi corazón se aceleró mientras leía esas palabras. Era exactamente lo que más temía. Juan Carlos estaba descubriendo partes del rompecabezas. Aún no tenía todas las piezas, pero ya sabía lo suficiente como para empezar a actuar. Llamé a Miguel desesperada, y él confirmó mis peores sospechas. También estaban abordando a otros inversores. «Está tratando de aislarte», dijo Miguel, con su voz grave resonando en el teléfono. «Si todos los pequeños accionistas retiran sus inversiones, será imposible continuar». Era como ver cómo se abría el suelo bajo mis pies. Todo lo que habíamos construido hasta entonces corría el riesgo de derrumbarse. Sentía el peso de la responsabilidad sobre mí, porque cada persona que decidía abandonar el barco era una victoria para Juan Carlos. Y él lo sabía. Estaba utilizando su poder e influencia para intimidar a cualquiera que se atreviera a apoyarme. En los días siguientes, intenté contactar directamente con algunos de los inversores, suplicándoles que mantuvieran sus posiciones. «Por favor, confíen en mí», les decía con voz temblorosa. «Estamos tan cerca». Pero, para muchos de ellos, el miedo pudo más. Uno a uno, comenzaron a vender sus acciones. Cada notificación de venta que aparecía en el sistema era como un puñetazo en el estómago. Apenas podía comer o dormir, con el ruido constante de las máquinas de la fábrica que parecía burlarse de mí. Era como si todo conspirara contra mí. Fue entonces cuando Juan Carlos jugó su carta más cruel. Me llamó a otra reunión, esta vez acompañado de 2 abogados. Entrar en esa sala fue como caminar hacia una ejecución. Él estaba sentado a la cabecera de la mesa, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. «Sofía», comenzó, como si estuviera a punto de dar una lección a un niño desobediente. «Has causado problemas. No sé muy bien qué estás tramando, pero quiero dejar claro que no va a funcionar». Los abogados pusieron sobre la mesa documentos que detallaban supuestas irregularidades en las transacciones que Miguel y yo habíamos realizado. «Puedes ser procesada por esto», dijo uno de ellos secamente. «El fraude financiero es algo serio». Sentí el sudor correr por mi espalda, a pesar del aire acondicionado. ¿Estaban mintiendo? ¿O realmente tenían pruebas suficientes para destruirme? Esa noche, Elena vino a verme. Me encontró encogida en el sofá, mirando al vacío. «Tienes que luchar», me dijo tomándome de las manos. «Si te rindes ahora, él gana. Es exactamente lo que quiere. Pero ¿cómo luchar cuando todo parecía estar en mi contra?» Decidí que tenía que cambiar de estrategia. En lugar de intentar proteger a todos los inversores, empecé a centrarme en los más importantes, aquellos que tenían más que perder, si vendían sus acciones. Me reuní personalmente con ellos, les expliqué el plan general,
y les prometí que asumiría cualquier consecuencia legal. Algunos se mostraron reacios, pero otros decidieron confiar en mí. Aún así, el progreso era lento y doloroso. La presión no hacía más que aumentar. Juan Carlos intensificó su campaña de intimidación, difundiendo rumores sobre mi incompetencia y mi inestabilidad emocional. Algunas personas que antes me apoyaban comenzaron a dudar. «Quizás sea mejor que te rindas», me susurró una vez un compañero en el pasillo. Eso me dolió más que cualquier insulto directo. Pero sabía que no podía rendirme. Ahora había algo más en juego. No se trataba solo de venganza, ni de demostrar que era capaz. Se trataba de demostrar que nadie, ni siquiera alguien como Juan Carlos, podía controlar todo y a todos a su alrededor. Aunque todo el mundo pareciera estar en mi contra, tenía que seguir adelante. Porque, en el fondo, sabía que esa batalla era más grande que yo. Se trataba de justicia, y no iba a dejar que él me derribara. La presión era insoportable. Había llegado al límite de lo que creía que podía soportar, pero aún así no veía una salida clara. Fue entonces cuando Elena me trajo una idea, que lo cambiaría todo, y al mismo tiempo me enfrentaría a un dilema moral que nunca había considerado. «Tienes que sacar a la luz los errores de Juan Carlos», me dijo una noche, sentada en mi salón mientras tomábamos café frío. «Ha ocultado problemas financieros de la empresa durante años. Si lo revelas públicamente, perderá la confianza de los principales accionistas. Lo abandonarán». A primera vista, la propuesta parecía perfecta. Era exactamente el tipo de ataque que podría derribarlo para siempre. Pero había un problema. Para exponer los secretos de Juan Carlos, tendría que utilizar información confidencial que Miguel había obtenido a través de fuentes cuestionables. Información que, si se divulgaba, podría perjudicar no solo a mi arrogante jefe, sino también a otras personas inocentes dentro de la empresa, empleados comunes que ya estaban luchando por mantener sus puestos de trabajo en medio de las dificultades financieras de la fábrica. Sabía que esa decisión no sería fácil. Por un lado, tenía la oportunidad de ganar por fin. Exponer los errores de gestión de Juan Carlos nos daría a mí y a los inversores más poder sobre la situación. Él se vería obligado a dar marcha atrás, tal vez incluso a abandonar la empresa. Pero, por otro lado, hacerlo significaba arrastrar a todo el mundo al caos. Los empleados perderían sus puestos de trabajo, porque la mala reputación de la empresa ahuyentaría a los clientes y socios. Las personas que no tenían nada que ver con nuestras disputas serían las principales víctimas. Pasé días debatiéndolo sola, sin poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las personas que llevaban años trabajando allí. María, de la línea de producción, que mantenía a 3 hijos con su sueldo. Roberto, el contable senior, que siempre había sido amable conmigo, incluso cuando yo solo era una empleada junior. ¿De verdad quería poner en peligro a esas personas solo para derrotar a Juan Carlos? Elena intentó convencerme de que era necesario. «Sofía, tienes que pensar en el panorama general. No puedes permitirte el lujo de ser buena ahora. Él se lo merece». Pero no podía dejar de pensar en los posibles daños colaterales. Esa era la diferencia entre la venganza pura y la justicia verdadera. La venganza era fácil. La justicia exigía equilibrio. Decidí buscar a Miguel para discutir el asunto. Él escuchó pacientemente mientras yo le expresaba mis preocupaciones. Cuando terminé, me miró con seriedad. «Sofía, entiendo tu vacilación, pero tienes que entender algo. Este juego no es limpio. A Juan Carlos no le importan los empleados, solo piensa en sí mismo. Si no actúas ahora, seguirá haciéndole esto a otras personas». Esas palabras resonaron en mi cabeza. En el fondo, sabía que tenía razón. A Juan Carlos no le importaba nadie más que él mismo. Pero, ¿debía traicionar mis principios para enfrentarme a él? ¿Quería ser como él? Al final, tomé una decisión. No revelaría los secretos directamente, al menos no de la forma que Elena había sugerido. En su lugar,
Utilizaría la información para presionar a los principales accionistas en privado, mostrándoles que Juan Carlos estaba mintiendo sobre la salud financiera de la empresa. Así, podría debilitarlo sin provocar un colapso total. Era un camino más difícil y arriesgado, pero prefería luchar manteniendo mi integridad. Fue una elección dolorosa, pero necesaria. Sabía que aún me esperaban batallas difíciles, pero al menos podría mirarme al espejo y sentirme orgullosa de quién era. Porque, al fin y al cabo, esa lucha no era solo contra Juan Carlos. Era contra la persona en la que podría convertirme si dejaba que el odio me consumiera. La decisión de no revelar públicamente los secretos de Juan Carlos fue un alivio para mi conciencia, pero eso no significaba que las cosas fueran a ser más fáciles. Al contrario, la presión no hizo más que aumentar, y rápidamente. Sabía que había elegido un camino más ético, pero también más arriesgado. Ahora tenía que correr contra el tiempo antes de que Juan Carlos se diera cuenta de mis intenciones y reaccionara. Fue entonces cuando recibí una noticia devastadora. Estaba a punto de vender su participación mayoritaria en la empresa a un conglomerado extranjero. Un grupo chino había mostrado interés y las negociaciones estaban avanzadas. Si eso sucedía, todo mi plan se iría al traste. No habría espacio para adquirir acciones suficientes para tomar el control. El conglomerado lo compraría todo y yo quedaría marginada, sin posibilidad de luchar. El tiempo era ahora mi mayor enemigo. Corrí a reunir a todos los inversores que aún confiaban en mí y les expliqué la situación con urgencia. «Tenemos que actuar rápido», dije, con la voz temblorosa mientras proyectaba cifras y gráficos en la pantalla. «Si perdemos esta oportunidad, nunca tendremos otra». Algunos dudaron, otros prometieron ayuda, pero nadie podía garantizar nada de inmediato. Era como intentar construir un muro mientras la tormenta ya comenzaba a derribarlo. Durante los 100 días siguientes, viví en un estado de pánico constante. Cada minuto parecía durar horas, y cada hora parecía alejarme más de mi objetivo. Llamé a Miguel varias veces al día para pedirle información sobre las transacciones de las acciones. Él trabajaba sin descanso, tratando de encontrar formas de acelerar el proceso, pero incluso él admitió que estábamos llegando al límite. «Sofía, estamos haciendo todo lo posible, pero si el conglomerado cierra el acuerdo antes de que alcancemos el 51%, es el fin». Apenas podía dormir o comer. Pasaba las noches sentada en la mesa del salón, rodeada de papeles y hojas de cálculo, tratando de encontrar una solución. Elena vino a verme una noche y me encontró con ojeras profundas y las manos temblorosas. «Necesitas descansar», me dijo, poniendo una taza de café a mi lado. «No podrás enfrentarlo si estás agotada». Pero ¿cómo descansar cuando todo estaba a punto de derrumbarse? Decidí tomar una medida drástica. Utilicé todos los ahorros que tenía, dinero que guardaba para emergencias, para el futuro, y compré todas las acciones que pude directamente. Era un riesgo enorme, casi imprudente, pero sabía que no tenía otra opción. También empecé a negociar personalmente con pequeños accionistas, ofreciéndoles precios generosos para convencerlos de que me vendieran sus participaciones. Algunos aceptaron, otros dudaron, pero cada nueva adquisición me acercaba al número mágico, el 51%. Pero cuanto más me acercaba, más parecía sentir el peligro Juan Carlos. Intensificó sus esfuerzos para cerrar el acuerdo con el conglomerado. Comenzó a aparecer en eventos públicos con representantes del grupo chino, dando entrevistas y hablando sobre el brillante futuro de la empresa. Era como si estuviera tratando de asegurarse de que todos supieran que él todavía estaba al mando. En medio de esta carrera frenética, sucedió algo inesperado. Uno de los principales accionistas, alguien que había sido leal a Juan Carlos durante años, se puso en contacto conmigo. Me dijo que estaba preocupado por el futuro de la empresa y que quería hablar. Quedamos en un café discreto, lejos de la fábrica. Cuando nos sentamos, fue directo al grano. «Sé que estás comprando acciones, y sé que Juan Carlos está vendiendo la empresa para salvar su propio pellejo. Quiero ayudar». Esa oferta fue como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Tenía una participación significativa y estaba dispuesto a vendérmela, pero con una condición.
tenía que garantizar que la empresa seguiría operando localmente y que protegería los puestos de trabajo de los empleados. Acepté de inmediato, a pesar de saber que eso suponía más responsabilidades para mí. Con este nuevo apoyo, finalmente alcancé el 49% de las acciones. Estaba tan cerca que podía saborear la victoria. Pero aún faltaba ese último empujón. Y entonces, el día en que el conglomerado debía firmar el contrato, ocurrió algo increíble. Otro accionista minoritario, alguien a quien ni siquiera había abordado directamente, decidió venderme sus acciones. Fue suficiente. Alcancé el 51%. Cuando supe que había alcanzado el control mayoritario, sentí una mezcla de alivio y adrenalina. Pero sabía que la batalla final aún estaba por llegar. Juan Carlos no iba a aceptar esto sin más. Y yo tenía que estar preparada para enfrentarme a él cara a cara. Sabía que la victoria aún no era completa. Alcanzar el 51% de las acciones fue un hito monumental, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Juan Carlos no era el tipo de hombre que aceptaba las derrotas con elegancia. Lucharía hasta el final, y yo tenía que estar preparada para el enfrentamiento que se avecinaba. La tensión a mi alrededor parecía palpable, como una cuerda tensada al máximo, a punto de romperse. Al día siguiente de mi adquisición mayoritaria, convoqué una reunión de emergencia del Consejo de Administración. Era el momento de anunciar mi posición y tomar el control oficialmente. Pero, mientras me preparaba para ello, me di cuenta de que cada uno de mis movimientos estaba siendo vigilado. Los empleados cuchicheaban en los pasillos cuando pasaba y algunos evitaban el contacto visual. Era evidente que Juan Carlos ya estaba tratando de socavar mi autoridad incluso antes de que pudiera asumir el mando. La noche anterior a la reunión, apenas pude dormir. Me quedé sentada en la cama, revisando documentos y elaborando una estrategia para cada palabra que diría. Elena llegó a casa y me encontró con ojeras profundas y una taza de café frío en las manos. ¿Estás lista para esto?, me preguntó, sentándose a mi lado. Dudé antes de responder. ¿Lo estaba? Sabía que tenía los números de mi lado, pero enfrentarme a Juan Carlos cara a cara requeriría algo más que argumentos financieros. Sería una batalla emocional, psicológica y tal vez incluso física. La mañana de la reunión llegó demasiado rápido. Mientras caminaba por los pasillos de la fábrica hacia la sala de reuniones, sentí todas las miradas sobre mí. Cada paso resonaba como un tambor, aumentando la presión dentro de mi pecho. Cuando entré en la sala, encontré a Juan Carlos, allí, sentado a la cabecera de la mesa como si todavía fuera el dueño de todo. Levantó la vista hacia mí con una sonrisa condescendiente, como si supiera algo que yo no sabía. «Buenos días, Sofía», dijo, con voz cargada de falsa cordialidad. «He oído que tienes algo importante que contarnos». Me senté a la mesa, rodeada por los miembros del consejo, que me observaban con curiosidad mezclada con desconfianza. Respiré hondo y comencé. «Señoras y señores, tengo noticias importantes. Recientemente he adquirido la mayoría de las acciones de esta empresa, lo que significa que ahora soy la accionista mayoritaria». Se hizo un silencio absoluto en la sala. Algunos de los consejeros intercambiaron miradas nerviosas, mientras que otros parecían genuinamente sorprendidos. Pero Juan Carlos no movió un músculo. Su rostro permaneció impasible, como si ya lo esperara. «Interesante», dijo finalmente, inclinándose hacia adelante. «¿Pero de verdad cree que puede dirigir una empresa de este tamaño? No tienes suficiente experiencia. Y sin apoyo, fracasarás». Sus palabras eran calculadas, diseñadas para desestabilizarme ante el consejo. Intentaba exponerme como una persona sin experiencia, incapaz de liderar. Por un momento, vacilé. Sentí el peso de las dudas creciendo a mi alrededor. Pero entonces, recordé todo el camino que había recorrido hasta allí. De las noches en vela, de las humillaciones, de los sacrificios. No había llegado tan lejos para dejarme intimidar por sus palabras vacías. Lo miré directamente a los ojos y respondí con firmeza. «Quizás no tenga toda la experiencia que usted desearía,
pero tengo algo que usted nunca ha tenido. Respeto por las personas que hacen funcionar esta empresa. Y lo demostraré con resultados. La tensión en la sala era casi palpable. Juan Carlos intentó seguir atacándome, citando supuestos errores de la gestión anterior y cuestionando mis decisiones. Pero yo estaba preparada. Presenté hojas de cálculo detalladas, informes financieros y estrategias claras para revitalizar la empresa. Les demostré a los consejeros que no era solo una mujer sedienta de venganza, sino alguien con visión y compromiso. Aún así, Juan Carlos no se rindió. Empezó a difundir rumores fuera de la reunión, diciendo que estaba manipulando datos y engañando a los accionistas. Intentó convencer a algunos de los miembros del consejo para que votaran en mi contra. Pero, a esas alturas, ya me había ganado su apoyo. Mis argumentos eran sólidos, mi ética, incuestionable. Cuando terminó la reunión, salí de la sala, agotada, pero con una sensación de triunfo. Sabía que la verdadera confrontación aún estaba por llegar. Juan Carlos no iba a desaparecer fácilmente. Estaba tramando algo grande, y yo tenía que estar preparada para enfrentarlo, porque, en el fondo, sabía que ya no se trataba solo de ganar o perder. Se trataba de demostrar que era capaz de liderar, no solo con fuerza, sino con integridad. Si quieres ver cómo me enfrenté a Juan Carlos en el enfrentamiento final, suscríbete ahora. Aquí es donde la historia realmente explota, con giros que te dejarán sin aliento. No te pierdas el clímax que lo cambia todo. El enfrentamiento final tuvo lugar en un lugar que nunca hubiera imaginado: la línea de producción de la fábrica. No fue en una elegante sala de reuniones, ni ante el consejo de administración, sino en el corazón palpitante de la empresa, donde los empleados trabajaban duro todos los días. Fue allí donde Juan Carlos decidió hacer su último y desesperado intento por derribarme. Estaba inspeccionando la operación a la mañana siguiente de la reunión con el consejo cuando apareció de repente, acompañado por 2 hombres trajeados que no reconocí. Se acercó a mí como un depredador listo para atacar, y su expresión era una mezcla de arrogancia y desprecio. «Sofía», dijo en voz alta para llamar la atención de los trabajadores que nos rodeaban, «parece que ahora te crees muy importante». Su voz resonó en el espacio abierto, y sentí todas las miradas sobre mí. Era exactamente lo que quería: convertir nuestra disputa en un espectáculo público. Respiré hondo y mantuve una postura firme. Estoy aquí porque ahora soy la accionista mayoritaria, Juan Carlos, y estoy decidida a hacer los cambios necesarios para salvar esta empresa. Mis palabras fueron claras y directas, pero él se rió como si fueran ridículas. ¿Salvar? Ni siquiera sabes por dónde empezar, replicó, acercándose aún más. No eres más que una empleada frustrada que intenta jugar a ser la jefa. Las personas a nuestro alrededor comenzaron a formar un círculo silencioso, curiosas, por ver cómo se desarrollaba la escena. Sabía que ese enfrentamiento no era solo entre nosotros dos, también se trataba de ganarse el respeto de los empleados. Si vacilaba ahora, perdería su confianza junto con cualquier oportunidad de liderazgo real. «Puedes intentar intimidarme», respondí, alzando la voz para que todos pudieran oírme. «Pero lo que has hecho en esta empresa durante años ha sido robar oportunidades a las personas que realmente importan. No voy a permitir que sigas actuando como si fueras intocable». Señalé la línea de producción detrás de nosotros. Estas personas son el verdadero motor de esta fábrica, y se merecen algo mejor que alguien como tú al mando. Juan Carlos se quedó sin palabras por un momento, pero pronto recuperó la compostura. Se volvió hacia los trabajadores y comenzó a hablarles directamente. ¿De verdad creen que esta mujer puede cuidar de esta empresa mejor que yo? No es más que una recepcionista frustrada que está utilizando trucos baratos para llegar a la cima. Sus palabras eran venenosas, diseñadas para exponerme como alguien indigno de confianza. Pero sucedió algo inesperado. Uno de los trabajadores, más antiguos, un hombre llamado Roberto, que llevaba más de 20 años en la fábrica, levantó la mano. «Con todo respeto, señor», dijo, mirando a Juan Carlos.
Nunca le he visto preocuparse por nadie más que por usted mismo. Sofía, en cambio, siempre ha estado aquí con nosotros, incluso cuando nadie más se preocupaba por nosotros. Quizás sea hora de darle una oportunidad. Esa declaración fue como un golpe certero para Juan Carlos. Otros trabajadores comenzaron a murmurar en señal de acuerdo. Algunos incluso aplaudieron tímidamente. Él parecía incrédulo, como si no pudiera creer que sus propios empleados me estuvieran apoyando. Pero yo sabía que no era suerte. Era el resultado de años de trabajo duro y respeto mutuo. Sin darse por vencido, Juan Carlos intentó jugar su última carta. Hizo una señal a los dos hombres que lo acompañaban, quienes le entregaron unos documentos. Esto, anunció triunfante, sosteniendo los papeles, es la prueba de que manipuló datos financieros para adquirir esas acciones. La denunciaré a la policía inmediatamente. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero luego recordé algo crucial. Miguel había garantizado que todas las transacciones fueran legales y transparentes. Miré a Juan Carlos con calma y respondí: adelante, denúnciame, porque todo lo que hice fue registrado y auditado. Pero ten en cuenta que mientras tú pierdes el tiempo tratando de derribarme, yo ya estoy haciendo planes para salvar esta empresa. Su expresión cambió por completo. Se dio cuenta de que sus armas no tenían suficiente munición. Sin argumentos, sin apoyo, se vio solo en ese espacio abarrotado de gente. Finalmente, bajó los documentos y se marchó furioso, empujando a los trabajadores que aún lo miraban con desaprobación. Cuando desapareció por la puerta, hubo un momento de silencio absoluto. Entonces, lentamente, comenzaron los aplausos. Primero Roberto, luego otros, hasta que toda la línea de producción estaba celebrando. No era solo una victoria personal, era una victoria colectiva. En ese momento, supe que había ganado. Juan Carlos ya no era una amenaza. El verdadero reto ahora sería volver a encarrilar la empresa, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para liderar. En cuanto Juan Carlos salió furioso de la fábrica, pensé que lo peor había pasado. Había ganado. El apoyo de los empleados y la posesión de las acciones me garantizaban el control absoluto de la empresa. Pero, como en cualquier gran historia, los giros inesperados nunca avisan antes de suceder. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada de Miguel. Su voz sonaba tensa al otro lado del teléfono. «Sofía, tenemos que hablar. Ahora». Quedamos en una cafetería discreta en el centro de la ciudad, donde puso sobre la mesa una carpeta, llena de documentos que detallaban algo que nunca podría haber imaginado. Al parecer, durante su investigación inicial, Miguel descubrió que la empresa estaba al borde de la quiebra, mucho peor de lo que nadie imaginaba. Y eso no era todo. Juan Carlos había ocultado enormes deudas con acreedores internacionales, utilizando prácticas financieras turbias para enmascarar los problemas. Estaba a punto de vender la empresa al conglomerado chino, precisamente para escapar de esas deudas, dejando todo en manos de otra persona. ¿Lo sabías cuando compraste las acciones?, pregunté, sintiendo que se me revolvió el estómago. No del todo, admitió Miguel. Pero ahora está claro que asumir el control también significa heredar todas esas deudas. Me quedé paralizada durante unos segundos, tratando de procesar lo que eso significaba. Había luchado tanto, sacrificado tanto, y ahora descubría que la empresa que finalmente había conquistado era una bomba de relojería a punto de explotar. Mi primera reacción fue de pura desesperación. Todo lo que había construido parecía a punto de derrumbarse de nuevo, pero entonces algo dentro de mí se rebeló. No podía rendirme así, no después de todo. Miré a Miguel y le dije: si vamos a enfrentarnos a esto, hagámoslo bien. Reconstruiré esta empresa, aunque sea piedra a piedra. Y eso fue exactamente lo que hice. Reuní a mi equipo más cercano, incluidos Elena y Roberto, y les expuse la situación con total transparencia. Les expliqué que teníamos dos opciones: entregar la empresa a los acreedores o luchar por salvarla. Todos estuvieron de acuerdo en que valía la pena intentarlo. Comenzamos a implementar recortes estratégicos,
renegociar contratos y buscar nuevos inversores fiables. Fue doloroso, pero necesario. El momento más sorprendente llegó semanas después, cuando recibí una carta oficial de un banco internacional que tenía parte de la deuda. Estaban impresionados por la transparencia y la rapidez con la que había actuado para sanear la empresa. En lugar de exigir el pago inmediato, me ofrecieron un acuerdo de refinanciación con condiciones favorables. Era como si el universo me hubiera dado una segunda oportunidad. El giro final llegó cuando Juan Carlos se enteró de los cambios que estaba haciendo. Apareció en la fábrica una mañana, acompañado de abogados, exigiéndome que le devolviera su cargo. Pero esta vez no tenía ningún poder. Los accionistas, los empleados e incluso los acreedores estaban de mi lado. Cuando se dio cuenta de ello, su expresión fue de pura incredulidad. No solo perdió la empresa, sino también el respeto de todos. ¿Quieres saber cómo convertí una empresa en quiebra en un éxito? Suscríbete ahora y sigue cada decisión que marcó la diferencia en este emocionante viaje hacia la superación. Este giro no solo se trató de salvar la empresa, se trató de demostrar que, incluso ante obstáculos aparentemente imposibles, es posible encontrar soluciones creativas y construir algo mejor. Ese momento en que Juan Carlos apareció en la fábrica por última vez, tratando de reclamar lo que ya no le pertenecía, fue la prueba definitiva de que había ganado. Pero, para ser sincera, la victoria sobre él ya no era el objetivo principal de mi viaje. El verdadero triunfo tuvo lugar dentro de mí, en el silencio de mis propias dudas y miedos. Al principio, lo único que quería era venganza. Quería que sintiera el dolor que yo sentí cuando me humilló públicamente, cuando me hizo sentir pequeña e invisible. Pero durante esa lucha, me di cuenta de que la ira y el deseo de venganza no eran suficientes para mantenerme. Podían impulsarme durante un tiempo, pero no eran el combustible adecuado para construir algo duradero. Necesitaba encontrar algo más grande dentro de mí, algo que fuera más allá del odio. El momento en que me enteré de las deudas ocultas y de la crítica situación de la empresa fue un punto de inflexión. Por un breve instante, pensé en rendirme. Pensé, ¿para qué seguir luchando por algo que parece imposible de salvar? Pero entonces recordé a todas las personas que habían confiado en mí, los empleados que aplaudieron el día que tomé el control, Elena, que había estado a mi lado desde el principio, y Roberto, que me defendió ante todos. Ellos creyeron en mí, incluso cuando yo misma dudaba. No podía decepcionarlos. Fue en ese momento cuando comprendí que esta lucha nunca se trató solo de derrotar a Juan Carlos. Se trataba de la redención, mi propia redención. Cuando me humilló en aquella fría sala, sentí que lo había perdido todo, como si mi trabajo, mi dedicación e incluso mi identidad no valieran nada. Pero, a medida que enfrentaba cada obstáculo, me di cuenta de que ese sentimiento de insignificancia era una mentira que yo había permitido que él plantara en mí. La verdad es que siempre tuve valor. Siempre fui capaz. Solo necesitaba pasar por todo eso para recordar quién soy realmente. Salvar la empresa fue un desafío colosal, pero también fue una oportunidad para reconstruirme. Cada decisión difícil, cada recorte estratégico, cada negociación con los acreedores me enseñó algo nuevo sobre el liderazgo y la resiliencia. Aprendí a escuchar, no solo los números y los informes, sino a las personas que me rodeaban. Los empleados no eran solo engranajes de la máquina, eran el corazón de la fábrica. Se merecían transparencia, respeto y alguien que luchara por ellos. Eso fue lo que decidí hacer. Cuando finalmente logramos estabilizar las finanzas y comenzar a revitalizar la producción, sentí algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Paz. No era la paz de haber vencido a Juan Carlos, sino la paz de saber que había dado lo mejor de mí, incluso cuando parecía que todo estaba en mi contra. Me había demostrado a mí misma que era capaz de superar cualquier obstáculo, sin importar lo grande que fuera. Juan Carlos desapareció de la ciudad poco después de aquel último enfrentamiento. He oído que estaba intentando empezar de nuevo en otro lugar, lejos de las miradas curiosas que presenciaron su caída. Para mí, dejó de ser relevante.
Ya no era el villano de mi historia. Ahora veía claramente que solo era un hombre débil, movido por el ego y el miedo. Mi verdadera batalla fue contra el miedo que él intentó infundirme. Hoy, cuando camino por los pasillos de la fábrica, me siento orgulloso. No solo por el éxito financiero que hemos logrado, sino por los cambios que hemos implementado. Los empleados tienen más voz, participan en las decisiones y saben que se les valora. La empresa ya no es un reflejo de Juan Carlos, es un reflejo de quién soy y de lo que creo. Este viaje me ha enseñado que el verdadero poder no viene de derrotar a los demás, sino de superar nuestros propios límites. He aprendido que, cuando nos derriban, tenemos dos opciones: quedarnos en el suelo o levantarnos aún más fuertes. Yo elegí la segunda opción y nunca me he arrepentido. Porque, al final, el mayor trofeo no fue el control de la empresa. Fue el respeto por mí misma que recuperé y la certeza de que soy capaz de afrontar cualquier reto que se me presente. El enfrentamiento con Juan Carlos fue el punto final de una batalla que parecía interminable, pero la verdadera resolución del conflicto principal llegó después, cuando finalmente pude poner en práctica todo lo que había aprendido durante ese viaje. Asumir el control de la empresa no fue solo un acto simbólico. Significó asumir la responsabilidad de algo mucho más grande que yo misma. Y, aunque al principio me motivaba la venganza, me di cuenta de que el verdadero reto era transformar esa empresa en algo que reflejara mis valores y principios. En los meses siguientes a la caída de Juan Carlos, me sumergí de lleno en la reconstrucción de la fábrica. Sabía que las deudas eran enormes, pero también sabía que teníamos una oportunidad real de darle la vuelta a la situación si actuábamos con transparencia y determinación. Reuní a mi equipo más cercano, incluyendo a Elena, Roberto e incluso a Miguel, que ahora trabajaba oficialmente como asesor financiero de la empresa, y trazamos un plan detallado para sanear las finanzas y revitalizar la producción. Fue un proceso agotador, lleno de decisiones difíciles, pero cada pequeña victoria me recordaba que íbamos por buen camino. Una de las primeras cosas que hice fue implementar un programa de comunicación abierta con los empleados. No quería ser como Juan Carlos, tomando decisiones aisladas y ocultando los problemas bajo la alfombra. Organicé reuniones semanales en las que todos podían expresar sus preocupaciones, sugerencias e ideas. Al principio, muchos se mostraban reticentes, temerosos de que sus voces no fueran escuchadas. Pero poco a poco empezaron a confiar en mí. Cuando vi a esos mismos trabajadores que antes evitaban el contacto visual, hablando libremente sobre mejoras en el proceso productivo, sentí que estábamos construyendo algo especial. Otro cambio importante fue la renegociación de los contratos con proveedores y acreedores. Con la ayuda de Miguel, conseguimos alargar los plazos de pago y reducir los intereses, aliviando parte de la presión financiera. También buscamos nuevos socios comerciales, ampliando nuestra presencia en el mercado internacional. Fue una apuesta arriesgada, pero necesaria para garantizar el futuro de la empresa. Poco a poco, las cifras comenzaron a cambiar. El rojo en los informes financieros disminuyó y, por primera vez en años, empezamos a ver previsiones positivas. Pero la decisión más impactante se produjo cuando decidí despedir a algunos de los antiguos gerentes que habían sido leales a Juan Carlos. No fue una decisión fácil. Algunos de ellos tenían años de experiencia y conocimientos técnicos valiosos. Sin embargo, estaba claro que su mentalidad era tóxica. Seguían intentando imponer métodos autoritarios y opacos que iban en contra de todo lo que yo estaba tratando de construir. Reemplazarlos por personas comprometidas con la transparencia y el trabajo en equipo fue un paso crucial para dar a la empresa una nueva identidad. El cambio definitivo llegó con el lanzamiento de una nueva línea de productos cerámicos, desarrollada en colaboración directa con los empleados. Decidimos centrarnos en diseños innovadores y sostenibles, algo que diferenciara nuestra marca en el mercado. Cuando empezaron a llegar los primeros pedidos, me emocioné al ver el orgullo en los rostros de los trabajadores. Sabían que era fruto de su esfuerzo colectivo, y eso fortaleció aún más el sentido de unidad dentro de la fábrica. Juan Carlos, por su parte, se volvió irrelevante.
Intentó demandar a la empresa en varias ocasiones, alegando irregularidades en las transacciones de acciones, pero sus argumentos no se sostuvieron. Los abogados que contratamos demostraron rápidamente que todo se había hecho dentro de la ley. Sin apoyo, sin dinero y sin poder, desapareció por completo de la ciudad. Para mí, dejó de existir. Ya no era mi enemigo. Era solo un hombre que había perdido porque nunca supo liderar con integridad. Mirando atrás, me doy cuenta de que la resolución del conflicto principal no se trataba solo de tomar el control de la empresa, se trataba de restaurar su alma. Transformé una organización que estaba al borde del colapso en un lugar vibrante, donde las personas se sentían valoradas y motivadas. La fábrica ya no era sinónimo de miedo y opresión. Ahora era un espacio de colaboración y crecimiento. Esta victoria fue mucho más de lo que podría haber imaginado al principio. No se trataba solo de demostrar mi valía o derrotar a alguien que me había humillado. Se trataba de reconstruir algo que estaba roto, y al hacerlo, reconstruirme a mí misma. Hoy sé que soy capaz de afrontar cualquier reto que la vida ponga en mi camino. Porque, al final, la verdadera victoria no consiste en derribar a los demás, sino en levantarse a uno mismo. Las consecuencias de este viaje fueron profundas, no solo para mí, sino para todos los que me rodeaban. La transformación que sufrió la fábrica trajo cambios significativos en la vida de todas las personas involucradas, y era imposible no darse cuenta de cómo ese lugar se había convertido en algo completamente diferente de lo que era bajo el mando de Juan Carlos. Para empezar, Elena se convirtió en mi mano derecha oficial. Dejó su antiguo trabajo, un puesto estable pero poco estimulante, para asumir un cargo de liderazgo en la empresa. Su aguda inteligencia y su habilidad para resolver problemas eran justo lo que necesitábamos para afrontar los retos diarios. Ver su evolución profesional me llenó de orgullo. Pasó de ser una amiga leal, que me apoyaba en los momentos más difíciles, a una líder segura de sí misma, capaz de inspirar a otros empleados con sus ideas innovadoras. Nuestra colaboración era sólida, construida sobre años de confianza y complicidad. Roberto también vio cómo su vida cambiaba. Él, que antes era solo un empleado dedicado en la línea de producción, ahora formaba parte de un comité consultivo, interno, que ayudaba a tomar decisiones estratégicas. Le vi ganar confianza en sí mismo, a medida que su voz empezaba a ser escuchada. Una vez me dijo: «Nunca pensé que alguien como yo pudiera tener influencia aquí. Tú me has demostrado que todos somos importantes». Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria, porque reflejaban exactamente lo que quería lograr. Un entorno en el que las personas supieran que sus esfuerzos importan. Otros empleados también comenzaron a florecer. María, de la línea de producción, fue ascendida a supervisora después de sugerir mejoras que aumentaron la eficiencia en un 20%. Sus compañeros la respetaban aún más y se convirtió en una líder natural. Algunos jóvenes aprendices, que estaban a punto de rendirse por falta de oportunidades, decidieron quedarse cuando vieron que había espacio para crecer dentro de la empresa. Era como si hubiéramos creado un círculo virtuoso. Cuanto más valorábamos a las personas, más nos recompensaban con dedicación y creatividad. Pero no todo fue fácil. Algunas personas se resistieron a los cambios, especialmente los antiguos gerentes que fueron despedidos. Uno de ellos, Antonio, intentó difundir rumores negativos sobre mí por toda la ciudad, diciendo que yo era tan malo como Juan Carlos. Al principio me molestó, pero pronto me di cuenta de que sus palabras no tenían peso. Los resultados hablaban por sí solos. Cuando la fábrica comenzó a prosperar y los empleados empezaron a hablar abiertamente sobre el nuevo ambiente de trabajo, esas críticas perdieron fuerza. En cuanto a Juan Carlos, desapareció por completo. He oído que intentó empezar de nuevo en otra ciudad, pero sin éxito, sin dinero, sin influencia y sin credibilidad. Se convirtió en un fantasma del pasado. Para mí, dejó de ser relevante. No le guardo rencor, pero tampoco siento pena. Cosechó exactamente lo que sembró a lo largo de los años: soledad e irrelevancia. Sin embargo,
el cambio más notable se produjo en mi interior. Salí de esa lucha completamente diferente de la mujer que entró en ella. La Sofía que fue humillada en aquella fría sala ya no existe. En su lugar hay alguien más fuerte, resiliente y segura de sí misma. He aprendido que mis cicatrices, tanto emocionales como profesionales, no me definen. Son pruebas de que he sobrevivido y crecido. Hoy soy capaz de mirar a los ojos a cualquier persona y decir, merezco estar aquí. Mi relación con Elena también ha evolucionado. Dejamos de ser solo amigas para convertirnos en compañeras en todos los sentidos. Nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles y nuestra amistad se ha fortalecido aún más con el tiempo. Ella me enseñó que, por muy difícil que sea la batalla, nunca estamos solas si tenemos a alguien a nuestro lado. Por último, la mayor consecuencia fue la transformación de la empresa en sí. Lo que antes era un lugar de miedo y opresión se convirtió en un espacio vibrante, lleno de energía positiva. La gente sonreía más, colaboraba más y se sentía parte de algo más grande. Y mientras caminaba por los pasillos de la fábrica, viendo todo lo que habíamos logrado juntos, me di cuenta de que esa era la verdadera victoria. No solo derrotar a Juan Carlos, sino construir algo que duraría mucho más que yo. Esta historia nos cambió a todos, y aunque el camino fue difícil, sé que cada obstáculo valió la pena, porque, al final, no se trata de a quién derrotas, sino de en quién te conviertes durante el viaje. Este viaje me enseñó algo que va mucho más allá de los negocios, el liderazgo o la venganza. La verdadera fuerza está en cómo reaccionamos cuando nos derriban. Al principio, lo único que quería era demostrarle a Juan Carlos que había subestimado a la mujer equivocada. Quería demostrarle al mundo, y quizás sobre todo a mí misma, que merecía respeto. Pero, a medida que fui superando cada obstáculo, me di cuenta de que esta lucha era por algo mucho más grande. Era por la redención, la resiliencia y el poder de transformar el dolor en propósito. La humillación que sentí en aquella fría sala fue un golpe devastador, pero también fue un regalo disfrazado. Me obligó a mirar dentro de mí y enfrentarme a mis propias inseguridades. Durante años, trabajé duro pensando que mi valor sería reconocido automáticamente. Cuando eso no sucedió, me sentí perdida. Solo al enfrentar esa crisis comprendí que el verdadero reconocimiento no viene de los demás. Tiene que venir de dentro de nosotros mismos. Aprendí que, por mucho que intenten hacernos sentir pequeños, nadie puede quitarnos nuestra dignidad si no lo permitimos. Este proceso también me ha enseñado que el éxito no se mide solo por el dinero o el poder. No importa cuántas acciones haya comprado o cuántos títulos haya añadido a mi nombre. Lo que realmente importa es el impacto que tenemos en las personas que nos rodean. Transformar esa fábrica en un lugar donde las personas se sienten valoradas y respetadas fue el mayor logro de mi vida. Ver a los empleados sonriendo, colaborando y confiando unos en otros fue la prueba de que todo el esfuerzo valió la pena. Ese es el tipo de legado que quiero dejar. Un espacio donde las personas puedan crecer y sentirse parte de algo más grande. Otra lección importante fue sobre el poder del perdón, no el de los demás, sino el mío propio. Durante mucho tiempo, cargué con rencores y dudas, pensando que tenía que ser perfecta para merecer respeto. Pero este viaje me ha enseñado que soy humana, con defectos e imperfecciones, y que eso no disminuye mi valor. Perdonarme por las veces que flaqueé, por las decisiones equivocadas que tomé en el calor del momento, fue esencial para seguir adelante. Aprendí que crecemos, no a pesar de nuestros errores, sino gracias a ellos. Y por supuesto, esta historia también me hizo reflexionar sobre el concepto del poder. Juan Carlos creía que ser poderoso significaba controlar a los demás, intimidarlos y mantenerlos bajo su yugo. Estaba equivocado. El verdadero poder reside en inspirar a las personas, en crear oportunidades para que brillen. Se trata de levantar a los demás, no de pisotearlos. Hoy sé que ser líder no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuesta a escuchar, aprender y crecer junto, con tu equipo. Por último,
Esta experiencia me ha enseñado que la vida está llena de giros inesperados. Nunca imaginé que saldría de una sala de reuniones humillada para asumir el control de una empresa que estaba prácticamente en bancarrota. Pero al aceptar cada desafío, descubrí que la adversidad puede ser una gran maestra. Nos obliga a ser mejores, más creativos y más resilientes. Y aunque comencé este viaje en busca de justicia, terminé encontrando algo mucho más valioso: la paz interior. Esta historia trata sobre la superación, pero también sobre la humanidad. Demuestra que, por muy duras que sean las caídas, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Siempre hay una manera de transformar el caos en algo hermoso. Y al final, la mayor victoria no es derrotar a los demás, sino demostrarte a ti mismo que eres capaz de enfrentarte a cualquier tormenta y salir aún más fuerte al otro lado.